vamos a empezar, digamos, la parte estrictamente freudiana o lo que pudiéramos llamar el primerísimo Freud, porque se llamaría el primerísimo Freud, sobre todo aludiendo que es el Freud previo al texto propiamente psicoanalítico que todos conocemos como la interpretación de los sueños, ¿no? Ese es el texto con el que él decide inaugurar el psicoanálisis en la civilización. Sí. Ese texto pues se publica junto con el siglo, ¿verdad? 1900. Y en cambio, este texto que escogimos, el proyecto es es escrito en 1895. Y también por eso quise mandarles uno todavía anterior, que es el tratamiento del alma, que es en 1890. Para irnos a lo que pudiera ser, digamos, el primerísimo Freud, y sin duda irnos al momento donde surge, por así decir, la develación, ¿no? La develación de lo que será el psicoanálisis, la lógica a la cual se va a abocar el psicoanálisis. Es bien sabido y se suele trabajar en sustitución al proyecto de psicología directamente el capítulo 7 del texto de la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, hay que decir que no solamente es una costumbre, sino que también tiene una razón histórica, materialista, pues una razón también material de por qué eso fue así. Bueno, pues es que cuando se publica la interpretación de los sueños, en 1900, encontramos y podemos trabajar, y mucha gente empieza a trabajar el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pero no vamos a conocer el proyecto de psicología para neurólogos sino hasta 1950. Es un texto póstumo de Freud. Se publica 11 años después y cabe resaltar que es un texto que no desapareció Freud, no lo quemó, como solía hacer con textos que pensaba que ya no eran necesarios o que podrían confundir. Los llegaba a quemar, a destruir. Y este texto lo mantuvo, era un texto que prácticamente encontraron ahí en el buró de Freud y que, profundizando en él, efectivamente uno se puede dar cuenta de la importancia que tuvo este momento de iluminación prácticamente, de inspiración, pero de iluminación para Freud y las consecuencias que este va a tener en el psicoanálisis. Hasta, digamos que el ultimísimo Lacan, en la medida en que, por ejemplo, desde la perspectiva de Lacan, este texto de psicología para neurólogos
sería el texto ético. O sea, sería un texto que tiene una categoría ética, según Lacan. Vamos a ver, bueno, ahora nos va a dar tiempo, pero en el seminario 7 de Lacan va a ser él, va a dedicar 2 capítulos al proyecto de psicología para neurólogos. Y justo para para ponerlo en serie con Aristóteles, Kant, Santo Tomás, obviamente, en fin, con Spinoza, con textos propiamente dedicados a la ética, a la problemática de la ética, que finalmente tiene que ver con la idea de que existe una especie de guía o una especie de formulación válida para resolver los conflictos internos y los conflictos externos, ¿no? Para poder conocer, vamos a decirlo así, lo posible de conocer en el mundo exterior. Él va a hablar ahí nuevamente del macrocosmos y del microcosmos. Entonces, podemos decir, una fórmula y generalizable, a la cual es conveniente adaptarse para supuestamente vivir mejor o vivir más adecuadamente, ¿no? Ustedes lo pueden ver en estos textos filosóficos, donde claramente se pretende distinguir el bien y el mal, el lugar, digamos, de lo pecaminoso, el sentimiento de culpa, la sintonía, digamos, con el resto del mundo, con la naturaleza. Entonces, es muy importante, es muy interesante ver cómo Lacan ataja y hace equivalente el proyecto de psicología para neurólogos con aquellas obras. Y entonces, en el proyecto de psicología, en el capítulo 2, hay todo un apartado, digamos, que es dedicado a la histeria y en ese sentido a la clínica. El tercer apartado, que es el que yo escogí para este curso, es más bien dedicado nada más ni nada menos que al lenguaje, al objeto, representación, palabra y la relación que eso tiene con la descarga, que es el proceso primordial que Freud va a identificar en su proyecto de psicología. El aparato psíquico es para él sobre todo un aparato de descarga. Y ya saben ustedes que es la descarga lo que va a caracterizar el concepto de pulsión de Freud. Es la meta pulsional, es la descarga. Freud va a asociar a la descarga misma con la satisfacción, por ejemplo. O sea, el desprenderse de un excedente de estímulos, ya sea que provengan del exterior o del interior. Aquí cabe decir, para ir hilando, ir anudando con los textos de ética, descargar estímulos que provengan ya sea del microcosmos o del macrocosmos. Y que podemos pensar que en la medida en que esa descarga sea constante, y se podría hablar de una especie de estado de felicidad.
Efectivamente, los textos de filosóficos alrededor de la ética tocan, por supuesto, el tema de la felicidad o de la supuesta felicidad. ¿Cómo ser felices? Y suponen una serie de indicaciones para poder lograrlo, ¿no? Y dentro de esas indicaciones hay una especie de armonía entre el interior y el exterior. De ahí vemos como que más claramente al menos la figura que le permite a Lacan comparar este texto con los textos clásicos de ética. Sin duda es sorpresivo porque pues, la inercia, la tendencia coloquial es pensar el texto del proyecto de psicología literalmente con cuestiones celulares, o sea, es decir, más en la línea de la biología. Neuronas en este caso, ¿no? Pero si uno ya se va ahí al meollo del asunto, el proyecto de psicología se encuentra con cosas que por supuesto nos van a remitir a la dinámica del displacer, el dolor, el placer, la satisfacción, las vivencias de dolor, las vivencias de placer, la sexualidad, los sueños, en fin. Nos metemos en el meollo del asunto, hasta llegar, por ejemplo, a la necesidad de incluir en este aparato psíquico que en un principio estaba pensado primordialmente en términos cuantitativos, o sea, de cantidades, va a terminar siendo fundamental la concepción del lenguaje, la palabra, la letra, las imágenes némicas, y como fundamentales, como objetos de la pulsión, fundamentales para ayudar a mantener la excitación de manera rebajada, de manera constantemente rebajada, suponiendo que el aumento de la excitación para este esquema implicaba el dolor y el displacer. Así que en la medida en que toca el asunto de la satisfacción, el placer, el dolor, nos mete fácilmente al tema de la ética. Nos mete fácilmente al tema de cómo alcanzar la felicidad en un esquema que definitivamente promueve sobre todo el displacer y el dolor y no la felicidad. Ese es el asunto. ¿Cómo poder ser felices en un campo que sobre todo garantiza el dolor y la muerte? Pueden ver ahí entonces cómo resuena el texto de Más allá del principio del placer y el malestar en la cultura. O sea, para pensar en el último Freud. Cuando hablamos del ultimísimo Lacan y pensamos en esta topología y en esta manera donde él intenta simplificarnos
la lógica que tiene que ver con el ser humano y su realidad y sus problemáticas, utilizando nudos, anudamientos y desanudamientos, que, como les decía, está ahí ya totalmente privilegiado el concepto del parletre, del habla letras. Y tenemos la materialidad fundamental con la que se hace el mundo del ser humano. Aquí, en el proyecto de psicología, vamos a ver que Freud pretende también llegar a una unidad material, pero que él en este momento equipara a las neuronas. ¿Sí? Es por esa misma razón, supuestamente, que no publica este texto, por haber partido de que el sustento material era la neurona. En retrospectiva, podríamos haberle sugerido, ¿por qué no ponemos como unidad material a la letra en vez de a la neurona, Freud? Pero sin necesidad de que uno haga eso, vamos a ver el uso que hace Freud de la letra para esquematizar la lógica del aparato psíquico. O sea que Freud, sin saberlo, va finalmente a realizar en acto, cada vez que se refiere a un tipo de neuronas, utilizar una letra. Y a cada letra pues se le va a dar unas otras letras para crearle un significado. Bueno, tuvieron oportunidad de... Ah, bueno, también les mandé algunos pequeños fragmentitos que me parecieron como necesarios y prácticamente suficientes para este módulo en el curso, ¿no? No es mi pretensión profundizar en el proyecto de psicología. Eso nos llevaría mucho más tiempo y no es el objetivo. Pero no está mal que por lo menos ojearan, revisaran estas partes que les mandé y en particular 3 páginas, de la página 413 a la página 415. ¿Tuvieron oportunidad de ojearlo o cómo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Qué experiencia tienen con el proyecto? Hola, buenas noches. Perdón que no prenda la cámara. Y ya con eso me escudé. Este, a mí bueno, sinceramente, lo que me llama mucho la atención, y hablando de este primerísimo Freud, es cómo pareciera que se evidencia mucho su propia formación médica, ¿no? O sea, cómo de alguna manera, y esa es la impresión que me dio, estaba, no sé si sustentando sería la palabra más apropiada, pero todos estos procesos que tienen que ver con la subjetividad, ¿no? Del inconsciente, del yo y todo esto que él fue como desarrollando posteriormente, sí lo sustenta o trata como de abrirlo o presentarlo en primera instancia desde una parte biológica. Yo no sé si eso, por lo que hemos leído y demás, tendrá que ver más
con la dificultad que podría al él hacer médico y estar dentro de un ambiente, obviamente, de médicos, que es donde, según tengo entendido, da sus primeras seminarios o pláticas o conferencias, pues hubiera sido tal vez menos, y aún así creo que no fue tan aceptado, si hubiera, o sea, si hubiera partido exclusivamente de esta parte que para la ciencia o para los médicos, pues no es tangible, ¿no? No se puede ver, no se puede entender desde esta lógica de evidencia o matemática y demás, ¿no? Aunque sabemos que sí lo es, pero no sé si fue por eso, pero en particular fue lo que me llamó la atención. A lo mejor eso me distrajo del objetivo de que hayas compartido esas lecturas, pero bueno, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Cómo va iniciando desde esta parte biológica, fisiológica, y va aterrizando en lo que para el psicoanálisis creo que es lo más, pues ahora sí que de donde parte todo, que tiene que ver con la palabra, ¿no? O sea, la palabra como esta expresión eh, de todo esto inconsciente, ¿no? Que se puede ver desde lo que habíamos visto, ¿no? Los lapsus, el sueño y demás. Pero sinceramente eso me llamó mucho la atención, eso es lo que podría decir, básicamente. Sí, sí, es cuando más bien del campo de la medicina se obtuvieron las resistencias máximas, ¿no? Al psicoanálisis. Y bueno, y por el otro lado, pues también es muy sorpresivo tal vez ver cómo el lugar que Freud le da aquí a las ciencias naturales, ¿no? En particular a la física, ¿sí? Como la guía o el punto de partida para eh, edificar su proyecto, pues, su esquema. Entonces parte más de las ciencias naturales, de la física, que de la medicina misma. Sí, efectivamente siendo él médico, pero más que médico, él tiene un rigor científico, tiene un compromiso con la ciencia fuerte, ¿no? De ahí a todo lo que decíamos, de todo su esfuerzo por hacer del psicoanálisis la nueva ciencia o hacer que el psicoanálisis fuese reconocido como la nueva ciencia. Y bueno, para los que tengan allí el texto, pues voy a Aldo, bueno, no sé, Sí. querría... Sí, aquí hay un fragmento en la página 314, pues que me parece muy importante porque, bueno, pensaría que aquí está hay una relación fundamental precisamente con el planteamiento lacaniano. Es en la 314. Para la neurosis obsesiva se corrobora que la representación palabra y no el concepto a ella inherente es la localidad por donde irrumpe lo reprimido. Más precisamente es el recuerdo palabras. Bueno, pero a mí hasta donde dice irrumpe lo reprimido. De ahí que las cosas más dispares tiendan a reunirse como representación obsesiva bajo una palabra multívoca. Aquí nuevamente este planteamiento de multívoco, pues yo de alguna manera, pues no sé, ubico todo este planteamiento teórico más adelante de Lacan con respecto a lo que una palabra en sí puede significar, pues, bueno, de ahí, bueno, dice, para la tendencia a la irrupción, estas palabras ambiguas son, por así decir, como matar varias moscas de un golpe.
hasta ahí me quedaría yo. Y bueno, a mí me parece que si pudiera, no sé, ahorita tú seguir. Bueno, me pareció ¿cómo te diré? ¿Cuál es la edición? Representativo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la edición que tienes? ¿Tienes Amorortu o tienes otra? Amorortu. La página 314. Entonces, 314. Es la carta 79, pero en el sí, porque segundo párrafo. Sí. Ok, porque esas no se las pasé a todos, ¿me entiendes? Es que como mencionaste las páginas, es 413, 15, yo me equivoqué. Ahí 414. Pero mira, equivocación. pero fíjate cómo es la bibliomancia. Qué bárbaro. En lugar de leer lo que tú. Bueno, aquí sí, el Pero está muy bien. Efecto. Mira que como que encontraste un párrafo muy bueno, hay que anotarlo, ¿no? Pero bueno, qué bárbaro. Lo equivoqué. No. Es 413 y yo leí 300. Bueno, mira nada más, qué bárbaro. Pero está muy bien la anotación que haces. Me parece muy conveniente para ese momento, ya donde está la asociación lingüística, el poder de la letra, de la lengua, del lenguaje, ¿sí? ¿Quieres? Sí, nada más que si lo podrías repetir, Selva, porque no entendí cuál párrafo es, el de qué. Sí, cómo no, ahorita es en la 314, el segundo párrafo de la carta 79. Pero es que esa no se las mandé, Lupita. Sí. Ya, sí, ok. Perdón. En el de Amoror. No, sí, está en Amoror. Yo me equivoqué. Ese no lo tengo, ¿cierto? Sí, ahora por eso Selva nos va a mandar la carta 79 a todos. Sí, yo se las mando. Ok. Bueno, muy bien, eso está muy bien. Para lo que va a venir, ahorita vamos a dar una revisión de por qué la palabra le viene bien al aparato psíquico para su propia dinámica. Y bueno, ahora sí, en la página 325 quiero hacer ahí un pequeño repaso con ustedes del momento en el que se encuentra Freud al estar escribiendo el proyecto de psicología. Y entonces dice, Freud se quejaba en los siguientes términos, en su carta también a Fliss, ¿no? Dice, me encuentro tan atollado en la psicología para neurólogos que me consume por completo, al punto que estoy trabajando en exceso y me veo obligado a interrumpir. Jamás he estado tan intensamente preocupado por cosa alguna. ¿Y qué saldrá de todo esto? Espero que algo resulte, mas es un asunto arduo y lento. Después sigue diciendo, esa psicología me ha hecho desde tiempos inmemoriales su lejano y cautivante llamado. Pero ahora, digo a propósito de la formación médica, pero ahora, desde que di con las neurosis, se ha tornado mucho más próxima. Dos ambiciones me atormentan. Primero, averiguar qué forma cobrará la teoría del funcionamiento psíquico si se introduce en ella un enfoque cuantitativo, una especie de economía de la energía nerviosa. Y segundo, extraer de la psicopatología aquello que pueda ser útil para la psicología normal. En efecto, sería imposible obtener una concepción global satisfactoria de los trastornos neuropsicóticos si no se pudiese vincularla con claras hipótesis acerca de los procesos psíquicos normales. En las últimas semanas, bueno, a ver ahí, para que vean cómo Freud va con las mismas reglas, va a explicar los procesos normales que los patológicos. No va a pensar que las patologías
son simplemente errores o cosas extrañas que no deberían de suceder. Bueno, en las últimas semanas dediqué cada minuto libre a esta labor. En horas de la noche, de las 11 a las 2, me entregué a mis fantaseos, comparaciones y conjeturas sin detenerme hasta que tropezaba con algún absurdo o quedaba tan agotado que ya no hallaba en mí interés alguno por la actividad clínica diaria. En cuanto a resultados, tendrás que esperar todavía un largo tiempo. Entregué a mis fantasías. Dice, pero a poco andar aumentó su optimismo, ¿no? Que la construcción, dice, informaba que la construcción de la psicología parece querer llegar a buen término, lo cual me causaría enorme alegría. Naturalmente, nada seguro puedo decirte por el momento. Darte noticias ahora sería como mandar a un baile a un feto femenino de 6 meses. Qué feo. Después de larga reflexión, creo haber llegado a comprender la defensa patológica y al mismo tiempo muchos importantes procesos psicológicos. Dice, me ha ocurrido algo curioso en mi Phi, Psi, Omega. Son las 3 neuronas que él clasifica. Phi, Psi y Omega. Tan pronto hube proclamado mi sensacional novedad y requerido tus felicitaciones por haber trepado las primeras cuestas, me encontré ante nuevas dificultades. Descubrí que mi aliento no alcanzaba para la nueva tarea. Así pues me resolví sin cavilar, arrojé todo el abecedario y me persuadí de que no me interesaba para nada. Y más adelante en la misma carta dice, la psicología es realmente un calvario para mí. Jugar a los bolos o juntar hongos en el campo son, por cierto, cosas mucho más sanas. Después de todo, yo solo pretendía explicar la defensa, pero hallé que eso me llevaba a explicar algo que pertenece al núcleo de la naturaleza. Vean, para ver la categoría que tiene que ver con la ética, porque la ética se las tiene que ver con el macrocosmos, pues, o sea, la naturaleza. He tenido que elaborar los problemas de la cualidad, el dormir, la memoria, en suma, la psicología entera. Ahora no quiero saber más nada de esto. Entonces dice, Freud visitó a Fliess en Berlín, evidentemente las conversaciones con su amigo. La visita inició el proyecto literalmente de inmediato. Dice, los he borroneado de corrido a mi regreso y contienen poco de nuevo para ti. He retenido un tercer cuaderno que trata de la psicopatología de la represión, pues solo expone el tema hasta cierto punto. A partir de allí tuve que comenzar todo de nuevo en borradores y en esta labor me sentí alternativamente orgulloso y feliz o avergonzado y deprimido. Por cierto que son sensaciones que se suelen sentir en la formación del analista. Sí, uno va estudiando, va leyendo y a veces se siente muy feliz y a veces no, a veces lo contrario, ¿no? Sí, como dice, orgulloso y feliz o avergonzado y deprimido. Bueno, y dice, y ahora luego de excesivos tormentos mentales, debo confesarme dominado por la apatía, que las cosas todavía no concuerdan y quizá nunca lo hagan. También otra de las sensaciones al estar estudiando psicoanálisis. Lo que no concuerda no es el mecanismo del asunto. Respecto de eso yo tendría paciencia, sino la elucidación de la represión y obviamente de la represión de Freud mismo, en cuyo conocimiento clínico he hecho, por otra parte, grandes progresos.
Una semana más tarde dice, en el curso de una noche muy atareada, de pronto se levantaron las barreras, los velos cayeron y mi mirada pudo penetrar de golpe desde los detalles de las neurosis hasta las condiciones de la conciencia. Todo parecía encajar en el lugar correspondiente. Los engranajes se ajustaban a la perfección y el conjunto semejaba realmente una máquina que de un momento a otro podría echarse a andar sola. Los 3 sistemas de neuronas, los estados libres y ligado de la cantidad, los procesos primarios y secundarios, la tendencia principal y la tendencia de compromiso del sistema nervioso, las 2 reglas biológicas de la atención y la defensa, los signos de cualidad, realidad y pensamiento, el estado de los grupos psicosexuales, el condicionamiento sexual de la represión y, finalmente, las condiciones de la conciencia como función perceptiva. Todo esto concordaba y concuerda todavía hoy. Es natural que no quepa en mí de alegría. Después, aquí Strachey hace esta anotación, ¿no? El 8 de noviembre, donde dice, informaba haber arrojado todos los manuscritos de la psicología a un cajón donde deberían dormir hasta 1896. Agotado, irritado, confundido, incapaz de enseñorearse de su material. Esas son palabras de Strachey, ¿eh? No es Freud, es como Strachey lo supone. Dejó todo de lado y se volcó a otras cuestiones, según Strachey. Pero no es cualquier cosa decir según Strachey, porque este es el recopilador de su obra, ¿no? Y extrae él una frase de Freud que es importante también, dice, no atino a comprender mi estado de ánimo cuando incubaba la psicología. Ahí sí, no puedo entender cómo pude enjaretártela a ti, a Fliss. Eso sí. Ahora, ustedes deben haber escuchado alguna vez que se supone que el autoanálisis de Freud lo hizo en estas correspondencias también con Strachey. Entonces, más bien es ver cómo después de toda esa experiencia que tiene Freud al incubar el proyecto de psicología, es de tal orden que le permite una rectificación subjetiva en su relación al sujeto supuesto saber que depositaba en Fliss. ¿Sí? Que no alcanza a comprender su estado de ánimo, pero sobre todo en ese punto de cómo pudo achacársela a Fliss, cuando en el sentido estricto, pues Fliss pues no tenía nada que ver con lo que Freud estaba produciendo ahí. Enjaretártela a ti. Bueno, ese es el estado de ánimo que tenía Freud al incubar este texto, y les puedo decir que nunca más se le va a repetir eso. Sí. Por eso para mí ese momento es el momento de la comprensión, por así decirlo, o de la conclusión que va a hacer Freud, y que a partir de ahí entonces va a esperar finalmente ya a 1900 y al texto de la interpretación de los sueños para presentar el psicoanálisis al mundo. A diferencia de este texto que tiene, como vieron, ahorita vamos a ver, como base material la neurona, en el texto de la interpretación de los sueños, pues va a tener como el objeto de estudio nada más ni nada menos que a los sueños. Entonces, opta por sustituir a las neuronas por
los sueños mismos. En vez de presentar su obra a partir del lenguaje neurológico, lo va a introducir a partir del estudio del sueño y de la posibilidad de interpretarlo. El sueño como una de las formaciones del inconsciente, probablemente la más importante, la más común. Freud piensa que nadie puede refutarle la existencia de los sueños. O sea, que nadie puede negar la vivencia alrededor de ese fenómeno psíquico. Entonces, le parece, en términos estratégicos, muchísimo mejor utilizar los sueños para presentar el psicoanálisis que a las neuronas. Bueno, si pasamos a la introducción del proyecto de psicología, que está en la página 339, ahí sí, vamos a leer esto que estamos comentando. En su plan general, dice, introducción, el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, cosa que no existía en su época. La psicología era de las otras ciencias, las ciencias sociales, ciencias de las que no eran realmente ciencias. Para la época de Freud, las únicas ciencias que merecen llamarse ciencias son las ciencias naturales. Así que la psicología no es una ciencia, ¿no? Pero ese es el propósito que él tiene. Brindar una psicología de ciencia natural. Presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables. Y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. El proyecto contiene dos ideas rectoras. Uno, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q, una cantidad, sometida a la ley general del movimiento. ¿Sí? Están las leyes del movimiento, de la física. Las leyes universales del movimiento. Por eso es esto del reposo y la actividad, ¿no? Si recuerdan, sí. Esas leyes, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. O un cuerpo en movimiento uniforme mantiene de manera indefinida su movimiento hasta que otro cuerpo pueda contrarrestar esa fuerza. Leyes de atracción y de repulsión son las leyes que vamos a ir viendo cómo van a ser subvertidas al campo psicoanalítico. Simplemente podemos decir que Eros y Tánatos serían equiparables para hablar de la ley de atracción y de repulsión. Tánatos, repulsión, y Eros, atracción. Pero también la ley de la inercia. Es muy importante esta ley para el proyecto porque es lo que nos va a poner a reflexionar sobre el destino de un estímulo. O sea, sobre la dinámica de carga y descarga, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma. Sí. O sea que un estímulo del exterior va a tener que tener un destino dentro del mundo interior, por ejemplo. Que se va a hacer, van a ver las primeras proposiciones
tienen que ver con eso, con la interacción que va a tener el aparato psíquico con el mundo exterior. Y esa interacción, pues obviamente es una interacción en donde en donde está marcado que la fuerza más intensa, la fuente más intensa de esos estímulos está en la cosa misma, está en el mundo exterior, y que es tan intensa y tan poderosa que si esos estímulos aumentan en cierto grado, son capaces de destruir el cuerpo del aparato psíquico. O sea, el aparato psíquico es pequeño y la gran Q, o el resto del mundo, es la gran cantidad energética, y que el aparato psíquico entonces tiene el desafío de formar parte de manera interactiva con ese otro, vamos a empezar a introducir términos, esa cosa del mundo exterior, de tal manera que pueda distinguirse, formar parte del mundo exterior, pero al mismo tiempo poderse distinguir. Ser un cuerpo hasta cierto punto independiente del resto del mundo. Entonces, esa relación es de una interacción constante hasta que llegue un punto en donde ese cuerpo se reintegre al gran todo, ¿no? A la gran Q, que es esta Q que presenta ahí en el párrafo. La gran cantidad, la gran masa en movimiento, que es la palabra que él va a utilizar para describir. No, no te voy a cargar, estoy ocupada. Exactamente. No te lo cargues, estoy ocupada. Sí se habla. Bueno. La gran Q, entonces va a finalmente absorber todas las pequeñas Q. Las pequeñas Q son las cantidades energéticas propias de un cuerpo, que aquí va a ser, digamos, el aparato psíquico, ¿no? Entonces es un cuerpo que se distingue del mundo exterior, pero a su vez forma parte de él y entonces obedece las reglas del mundo exterior. Esas reglas del mundo exterior son las que Freud va a tomar de las leyes universales del movimiento, de la física. En particular es una época con el ambiente newtoniano. Es Newton, digamos, el referente más importante de la ciencia en esa época. O sea que hay que pensar ahí también un Freud newtoniano que quiere producir desde ahí una psicología. Entonces, este aparato psíquico va a tener que estar en interacción con el mundo exterior de una manera específica, porque no lo puede hacer de cualquier manera, ¿sí? Porque está en juego, digamos, su inminente reabsorción al todo o a la masa, pues. Así que hay una defensa original, que es también lo que va a definir el proceso primario del aparato psíquico, el proceso al cual todos los otros procesos tendrán que subrogarse. O sea que si hay un proceso secundario, un proceso terciario, el proceso terciario tiene que incluir, digamos, en términos esenciales, al proceso primario. Tiene que estar en función del proceso primario. El proceso primario es descargar el excedente de estímulos que provienen de la suma del mundo exterior y del mundo interior. O sea que sí, no solamente provienen estímulos del mundo exterior, sino del mundo interior, que es lo que después Freud va a llamar como pulsión.
el aparato psíquico, entonces va a tener que hacer ahí una ecuación, una dinámica para estar, en pocas palabras, descargando el excedente de estímulos que le vienen del exterior y que le vienen del interior, de tal manera que mantenga la cantidad energética en un nivel óptimo para hacer subsistir el aparato psíquico. El nombre a ese nivel óptimo es el que conocemos como homeostasis. Es mantener, digamos, la cantidad energética más conveniente para el aparato psíquico. Ni más ni menos. Si esa cantidad energética se descarga demasiado, es posible que se descargue totalmente y muera. Es decir, deje de funcionar, se paralice. Y por el otro lado, si se carga demasiado, puede explotar. Entonces, necesita de un quantum específico, que él va a llamar libidinal o energético, necesario para subsistir. Una nota que tenemos ahí fundamental es que tiene que haber una reserva energética en el aparato psíquico que les sirva para realizar acciones específicas, dice él. O sea, que tenemos ahí un ahorro energético, una especie de batería, una energía ahí almacenada para realizar acciones específicas para el proceso primario. O sea, necesito una cantidad de energía para hacer movimientos tales que me permitan descargar excedentes de estímulo. Por así decir, necesito un quantum energético básico para utilizarlo e ir a buscar en el mundo exterior, en el bosque, alimentos. Yo no puedo, si a mí me aparece la necesidad de buscar alimentos porque me estoy quedando, por así decir, sin energía y necesito una cierta energía para poder ir a conseguir mis alimentos. Entonces no puedo estar desprovisto de ese recurso energético. En términos más absolutos, necesito un quantum energético para estar vivo. Simplemente para estar vivo. Si no cumplo con eso, me muero. Ahora ya estando vivo necesito utilizar cierta energía y tenerla ahí almacenada, en reserva, para poder realizar una serie de acciones específicas que en pocas palabras me permitan sobrevivir en el mundo, diferenciado del gran otro o del mundo exterior. Esta noción de defensa original, de defensa primaria, es súper importante para el psicoanálisis. Para empezar, hay que suponer una defensa constante y necesaria, o sea, que no descansa. Es importante para entender, por ejemplo, de manera estructural la defensa. Y junto con la defensa, la represión, la resistencia, la censura, la negación, y que la suma de todos esos procesos van a contornear lo que podríamos llamar el narcisismo propio de ese sujeto, o aquí, pues, de ese aparato psíquico. O sea, en la medida en cómo este sujeto se va a defender del mundo exterior y del mundo interior, vamos a ir viendo
su propia línea narcisística. ¿Cómo es que él decidió defenderse? ¿Cómo es que él además pudo defenderse o pudo sobrevivir? Y esas huellas van a determinar, digamos, los quehaceres, los programas de goce, por así decir, de este individuo. Como ustedes pueden intuir, hay diversidad de defensas como diversidad de sujetos. Cada uno de los sujetos es una defensa. Si lo pensamos en la topología lacaniana, cada uno de los sujetos es un anudamiento que le permite subsistir, decíamos, que le permite seguir siendo quien es. Él necesita de esos anudamientos para seguir siendo él. Y que si esos anudamientos por alguna razón se revientan, el sujeto deja de ser, muere. Acá también, ¿no? Si esa defensa deja de funcionar, Freud desde esta época alcanza a ver que la muerte, obvio, es inminente y es inevitable. Así que esa defensa es inevitablemente temporal, está destinada al fracaso. Y ya desde ahí podemos ver que tiene fallas, entonces. No va a lograr para siempre su propósito de mantenerse diferenciado del mundo exterior. Lo logra parcialmente, provisionalmente. Pero sí alcanza a ver ahí en términos lógicos la inevitable reabsorción de su materia en el mundo exterior. Entonces, esto mismo va a determinar y va a definir las condiciones que tenemos para poder subsistir. Y Freud, en este texto que es, pues es complejo, pero es sumamente lógico e incluso pedagógico. Se va explicando paso a paso cómo es que él va pensando la composición de este aparato psíquico y su dinámica. Pero lo que está, digamos, en todo el trayecto del texto es ver cómo funciona esto, la defensa, la descarga, la carga, por qué vías descarga. Hay toda una sofisticación, por ejemplo, al definir estas tres neuronas, tres tipos de neuronas, entre qué tanta cantidad energética puede cargar una y otra. Y mientras más avanza en la línea hacia la conciencia, digamos, menor energía usa. O sea, para Freud, lo que caracteriza al ser humano, que es la vida del lenguaje, de la conciencia, es la dinámica de cantidades mínimas de energía. ¿Por qué mínimas? Por eso, porque tiene que cuidarse mucho de no descargar demasiado. O sea, el aparato psíquico va a ser muy cuidadoso en mantener su reserva energética. Entonces, si bien tiene que estar descargando constantemente, porque hay una interacción que no se detiene entre el aparato psíquico y el mundo exterior, eso es 24 horas al día. O sea, 24 horas al día hay una dinámica de carga-descarga para Freud. Tan es así que es imperceptible. No andamos percibiendo, ya me cargó, ya me descargué, ya me cargué, ya me descargué. No, eso no se puede observar, digamos, verificar de esa manera. ¿Sí? Pero sí se puede observar parcialmente.
¿cómo podemos decir esto si la energía del sol o si cómo y después descargo con el sudor, con la orina, con las heces, con la energía que va consumiendo mi cuerpo? Eso sí lo podemos evidenciar más claramente. Pero en términos lógicos, es cierto que hay una interacción ahí constante. Entonces, la idea es no gastar, o sea, por un lado, gastar energía en la medida de descargar para no explotar, por así decir, o para no tener un exceso energético, una sobrecarga, por así decir. ¿Por qué no? Porque la sobrecarga de estímulo equivale al dolor y al displacer. Entonces nos cuidamos del dolor y del displacer. O sea, nos cuidamos del exceso de carga. Y nuestra solución mecánica es descargar. Pero no puedo descargar todo porque también me muero. No puedo descargar todo porque voy a necesitar energía para acciones específicas en el porvenir. Esa es la lógica o la inteligencia, si ustedes quieren verlo así, del aparato psíquico. Esa es la base del asunto. Son esas dos demandas. Y entonces, por un lado, tiene que estar descargando, pero por el otro lado, tiene que mantener una cierta energía de manera constante. Son dos principios que él va a llamar principio de displacer o principio de descarga, que después se va a llamar principio de placer, famoso principio de placer, y el otro que es el principio de constancia. Entonces, principio de descarga y principio de constancia son los dos principios a los cuales está sometido el aparato psíquico, según Freud en el proyecto de psicología. Ahora bien, vámonos a leer otra partecita. Les puse ahí unos poquitos capitulitos. ¿Quieren decir algo, Olga? Perdón, disculpas, pero mi vara está fallando, me saca, espero que no suceda ahorita. Bueno, en base a todo lo que he escuchado hoy, no, yo solamente estaba pensando yo creo que por lapsus ahí puse el micrófono, pero bueno, estaba yo pensando justamente en esto de la formación del psicoanalista, en cómo en ciertas instituciones aquí en México promovían justamente una psicología del yo, más que el psicoanálisis, y la exigencia de, al menos en APM, a mediados de los 80s y a finales, no sé si actualmente, el discurso era que tenía uno que ser médico para ejercer, ¿no? Me sorprendió hace un par de semanas percatarme que en un hospital aquí en la Ciudad de México, los médicos tienen ese conocimiento todavía, porque preguntan cuando uno habla de la formación, bueno, pero usted es médico, y hay una insistencia, y me había pasado hace mucho, pero veo que es actual, pues, y entonces pensaba justamente en cómo pues la mercadotecnia puede ser también un principio de placer en el sentido de esa posición de ciertas instituciones de querer abarcar, ¿verdad? Un mercado completo al negar que, bueno, que alguien puede ser psicoanalista si no es médico.
O sea, no es posible, no es posible. Y también pensaba en esto de cómo la ética del macrocosmos, ¿verdad? Inclusive los que han hecho doctorado en psicoanálisis aquí en México, hubo una convivencia ahora este fin de semana pasado y el discurso es en el sentido todavía de que si un analista sospecha que hay una posible psicosis ahí, bueno, eso definitivamente es por cuestión ética, inclusive se atreven a decir, un trabajo en el que tiene que intervenir el psiquiatra, ¿no? No hay posibilidad para ellos de analizar algo que puede estar ahí en el imaginario, ¿sí? De un sujeto que posiblemente está, en efecto, a nivel de desbordarse, si no interviene el psiquiatra. Y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué no mejor analizar lo que temes ahí, ¿no? Lo que estás escuchando, que te habla de un imaginario desbordado según tú, ¿por qué canalizarlo al psiquiatra? Es decir, es como desmeritar tu trabajo, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, pensando en el proyecto, digo, no lo he leído últimamente, pero lo leí un par de veces hace años, y pensaba pues en esto de cómo para muchos con una formación en psicoanálisis, la descarga inmediata es descalificar al otro, por un lado si no es médico, por un lado si no tiene un doctorado, por un lado si no piensa como él, porque está en una psicología del yo. Es decir, es vigente, bueno, no sé si me escuchan porque me está pareciendo otra vez que mi conexión es inestable. Sí, pero bueno, sí, ok. Entonces, pensaba en que, digo, estuve a punto de decirles, oigan, pues me gustaría invitarlos a que regresen al proyecto, ¿no? Porque cuando lo trabajé, me remota ahorita el día de hoy aquí en el seminario con ustedes a todas estas vivencias que son actuales, cómo insisten en interpretar a Freud, así lo voy a decir, porque me parece que hay una interpretación ahí desde Freud, y yo digo, híjole, qué pena que en muchos núcleos esté colocado el psicoanálisis ahí, en esa posición del fetiche, en esa posición de psicología del yo, en esa posición en que si no hay una formación médica, bueno, entonces el que se dice analista ahí que no cumple con esos requisitos, bueno, es definitivamente pues casi aniquilado, ¿no? Sí, y ahí en particular podemos remitirlos, Olga, sí al proyecto, Sí. pero igual y más allá de todo el proyecto, podemos remitirlos a una pregunta que hace Freud para todos, o sea que para los médicos, para todos, los doctores, que es vigente, me parece. Que esta pregunta que lanza Freud ahí es vigente para todo aquel que se quiera autorizar a hablar de la psique, de la psicología, de la subjetividad. Por supuesto, de la psicosis. Y esta pregunta, este planteamiento está en la página 352, en el punto 7, que habla del problema de la cualidad. Y ahí dice Freud, hasta aquí no hemos tenido en cuenta que toda teoría psicológica, además de sus logros en el orden de la ciencia natural, debe llenar un gran requisito.
debe explicarnos aquello de lo cual tenemos noticia de la manera más enigmática por nuestra conciencia, y como esta conciencia nada sabe de los supuestos que llevamos hechos, cantidades y neuronas, explicarnos también este no saber. ¿Okay? Es un párrafo bien importante. Lo vuelvo a hacer énfasis. Debe explicarnos aquello de lo cual tenemos noticia de la manera más enigmática por nuestra conciencia. O sea, ¿cómo es que la conciencia tiene noticias? ¿Sí? ¿Cómo es que la conciencia de nosotros se llena de contenido? Y dice, porque, y como esta conciencia nada sabe de los supuestos que llevamos hechos, o sea, porque podríamos decir, bueno, pues es que las cantidades y las neuronas y todo esto que viene diciendo Freud. Pero también dice, y explicarnos también este no saber. O sea, ¿por qué nosotros no somos conscientes o no sabemos cómo es que llegan a nuestra conciencia las cosas? Llegan, pero no sabemos por qué llegan. Y entonces dice Freud que toda teoría psicológica debe explicarnos eso. Es muy sencillo. ¿Cómo es que las cosas del mundo exterior, por así decir, o del mundo interior, llegan a nuestra conciencia? De una manera enigmática. Así. Esa pregunta me parece que es vigente y que se le puede hacer a quien sea, ¿no? Si quieres psiquiatra, médico, neurólogos. ¿Cómo es que eso llega? Y entonces empieza Freud. Dice, para empezar, explicitemos una premisa que nos ha guiado hasta aquí. Hemos abordado los procesos psíquicos como algo que podría prescindir de esta noticia por la conciencia, como algo que existe independientemente de una conciencia. Esto nos prepara para no hallar corroborados por la conciencia algunos de nuestros supuestos. Entonces, si no nos dejamos desorientar por esto último, he aquí lo que sigue de aquella premisa. La conciencia no nos proporciona una noticia completa ni confiable de los procesos neuronales. Y estos, en todo su radio, tienen que ser considerados en primer término como inconscientes. Y lo mismo que otras cosas naturales deben ser inferidos. Dice Freud, pero por otra parte hay que enervar el contenido de la conciencia de nuestros procesos psi-cuantitativos. Sí. Los procesos psi-cuantitativos, en los procesos psi está, por ejemplo, la memoria, para adelantarles. La conciencia nos da lo que llamamos, fíjense muy bien en este párrafo, la conciencia nos da lo que llamamos cualidades, sensaciones que son algo otro dentro de una gran diversidad y cuya alteridad es distinguida según nexos con el mundo exterior. En esa alteridad existen series, semejanzas, etc. Cantidades no las hay aquí en verdad. Uno puede preguntar, ¿cómo se generan las cualidades y dónde se generan las cualidades? Son preguntas que demandan la más cuidadosa indagación. Y aquí solo podemos ofrecer un abordaje aproximativo. ¿Dónde se generan las cualidades? En el mundo exterior no. Pues según la intuición que nos ofrece nuestra ciencia natural, a la que en este punto ciertamente la psicología debe estar sometida, ¿cuál es esa ciencia natural? La biología, ¿eh? Bueno, esa es una, pero ahorita está apelando a la física.
A la física, sí, claro. Por eso es Newton y esto de las leyes universales del movimiento. Pero finalmente la ciencia natural, efectivamente. La física es ciencia natural. Entonces, en el mundo exterior no están las cualidades. Fíjense bien, y eso hay que recordárselo a las neurociencias en la actualidad. Ustedes van a discutir con los de las neurociencias, pregúntenles eso. Recuérdenle que en el mundo exterior no hay cualidades. Porque ellos tienen ese desliz, pensar que el mundo exterior está lleno de cualidades, o sea, de información, o sea, de un saber, escuchen, un saber en lo real, pero no es así. Ahí no hay un saber en lo real. Dice, en el mundo exterior no, pues según la intuición que nos ofrece nuestra ciencia natural, a la que en este punto ciertamente la psicología debe estar sometida, afuera solo existen masas en movimiento y nada más. Masas en movimiento y nada más. ¿Sí? Entonces, si son masas en movimiento, ¿cómo es que llega a nuestra conciencia cualidades? Dice, no están en el mundo exterior, ahí solo hay masas en movimiento y nada más. ¿Cómo piensan las masas en movimiento? Si ustedes quieren así, cuántums entre moléculas, sustancias, movimiento ahí, electrones, neutrones, protones, pero no son cualidades. Dice, quizás en el sistema Phi, eso son estas neuronas intermediarias entre el mundo exterior y el mundo interior, casi la piel, las neuronas que podríamos llamar piel, las del envoltorio del aparato psíquico, las del envoltorio del cuerpo. Dice, armoniza con esto que las cualidades anudan a la percepción, pero lo contradice todo cuanto se puede arguir con derecho en favor de que la sede de la conciencia está en pisos superiores del sistema de neuronas. O sea, no está en la piel. Está todavía más adentro. Entonces dice, en el sistema psi, dice, pero contra esto hay una importante objeción. En la percepción actúan juntos el sistema phi y el sistema psi. Ahora bien, existe un proceso psíquico que sin duda se consuma exclusivamente en psi, el reproducir o recordar, y que, formulado esto en general, carece de cualidad. El recuerdo no produce de norma nada que posea la naturaleza particular de la cualidad de percepción. Así uno cobra valor para suponer que existiría un tercer sistema de neuronas, neuronas omega. Podríamos decir que es excitado juntamente a raíz de la percepción, pero no a raíz de la reproducción, y cuyos estados de excitación darían por resultado las diferentes cualidades. Vale decir, serían sensaciones conscientes. Por lo tanto, y creo que eso es lo más importante, las cualidades se van a producir en un sistema muy sofisticado de pocos niveles de cantidad energética, que es lo que nos va a dar los signos de cualidad en la conciencia a través de la percepción. Me parece que lo más importante es percatarnos, de la pregunta misma. ¿Cómo es que recibimos en la conciencia signos de cualidad? Cuando supuestamente estamos siendo pasivos, estamos teniendo un lazo directo con el mundo exterior, cuando en el mundo exterior solamente hay cantidades. Es de adentro hacia afuera donde
en el piso de la conciencia, en las neuronas omega, ya tenemos entonces sí cualidades, no cantidades, series, semejanzas, sensaciones conscientes. A mí me parece que eso es bien importante, reflexionar tal vez por primera vez que hay todo un proceso ahí que desconocemos, que es el que traduce las cantidades del mundo exterior en cualidades en nuestra conciencia. Las que supuestamente traducen, ¿no? Porque más bien es un proceso de interacción realmente. Porque no es que en el mundo exterior sí hayan cualidades, pero en el idioma de la naturaleza, y ya nosotros las traducimos al idioma de nosotros. No. En el mundo exterior no hay idioma, no hay lengua, no hay signos de cualidad, no hay letras. Nosotros le ponemos letras, pero no nada más así tipo tabla periódica, fórmulas físicas, genomas humanos. No solamente así, sino para nuestra simple conciencia, nuestras sensaciones conscientes, percibir signos de cualidad. Sí, ahí está rojo, ahí hay una tele, ahí están los rayos del sol, una florecita. No es que eso esté ahí directo, hay un proceso dinámico que hace que nosotros digamos que ahí hay una tele, pero en verdad ahí hay masas en movimiento y no hay nada más. Hay cantidades, no hay cualidades. Otra cosa es que nosotros llenemos el mundo de letras, de letreros, de señalamientos, de indicaciones, de sentido, que llenemos el macrocosmos y el microcosmos de saber, ¿no? De imaginarios. Pero eso es un proceso secundario, que por cierto está en función del proceso primario, que es la descarga. Y ahí vemos la primacía del goce, para empezar a meter fuerte a la cara. Del goce de nosotros, que es un goce particularmente cualitativo. Gozamos de las sensaciones, de las series. Así como dicen, ¿no? Ahora las series, todas las distintas series que ustedes quieran, hasta las series de las plataformas de Netflix, queda ahí bien, o sea, gozo de las series, exacto, pero no nada más de las de Netflix, sino todas las series que implican signos de cualidad, que están en la rutina más miserable de cualquier ser humano. Hay series, hay signos de cualidad, hay repeticiones, hay círculos. Hasta las más sofisticadas, si ustedes quieren. Pero en verdad vivimos o gozamos de series. ¿Para qué les suena esto? Como de cadenas significantes, de series de letras que constituyen palabras. Avanzo un poco. Y entonces voy a la página 413, en donde dice Freud, ahora sí vamos, me adelanto mucho, pero dice Freud, ¿por qué las letras? ¿Por qué las palabras? ¿Por qué los signos de cualidad le vienen bien al aparato psíquico en la medida en que tiene que hacer procesos de descarga, procesos primarios y procesos secundarios que les sirvan a su vez para crear caminos, identificar caminos que evitan el displacer y que también buscan de manera directa el placer o la satisfacción, entendida esta como descarga.
como la memoria. La memoria va a estar restringida por el principio de placer. O sea que se va a abocar principalmente a memorizar los caminos que llevaron al displacer y los caminos que llevaron al placer para utilizarlos y evitar los caminos del displacer. O sea, la memoria está en función del principio del placer. Tiene ese propósito, registrar los caminos que nos llevaron al displacer, supuestamente para evitarlos. Ya otra cosa es ver por qué hay un sujeto que está pegado ahí en el camino del displacer. Eso ya es un segundo tema. ¿Por qué si él sabe que por ahí se produce el displacer, por qué no, en vez de evitarlo, lo repite? Esa es una de las grandes preguntas que van a aparecer en el proyecto de psicología y, por supuesto, en el psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que todo este rollo era para evitar el displacer? Y bueno, Freud pues, nos va a recordar, pues, sí, pero sabíamos que eso era provisional. Efímero, que tenía fallas y que estaba condenado al fracaso o a la descarga total del estímulo, a la muerte. Entonces, después va a haber una interpretación al respecto en donde el sujeto que privilegia el displacer, privilegia el dolor, está como de cierta manera acelerando su ciclo para morirse y ser reabsorbido en el gran todo. Es algo que iba a pasar, pero por así decir que se rinde o que acelera el proceso de resistencia. Resistirse a la muerte es una manera de nombrar la función de la vida. La vida es una resistencia a la muerte. Por eso no puede estar definida sin relación a la muerte. Pero es como su opuesto, su negación. Aunque termine cediendo a la muerte. Entonces, finalmente va a haber algo en esa línea de que explique por qué finalmente esa resistencia puede debilitarse y acelerar el proceso de mortificación, estando en vida, y en un momento dado precipitar la muerte, como podemos pensar en todos los suicidios, los distintos tipos de suicidios, silenciosos o no. Como quien a toda costa quiere huir del dolor, ¿no? Del malestar. A ver. Si en el sistema percepción alguien difiere en cuanto a lo que el otro percibe, ¿sí? Eso puede resultar tan incómodo y entonces sale como el mecanismo de defensa de la negación en el sujeto, pero definitivamente también esta cuestión de la pulsión de muerte en el sentido de que como me resulta insoportable eso que escucho, me resulta doloroso, entonces me voy por la otra vía, ¿no? Por lo insoportable que puede resultar ahí el dolor. Sí es. Puede optar por la alucinación, por ejemplo, ¿no? O sea, para no enfrentar al otro y a la diferencia, puede optar por la dinámica alucinatoria. A ver, espérense un momentito. Entonces, bueno, sí, lo que dice Olga es apartarse del displacer, de todas las maneras posibles,
y que ustedes se puedan imaginar, ¿no? O sea, pero es donde entramos en la dimensión estructural del narcisismo como necesario para comandar este desafío de apartarse del dolor y del displacer. ¿De cuál dolor y de cuál displacer? Pues el propio. No hay otro. No existe otro displacer y otro dolor que no sea el propio. Hacemos propio el dolor de alguien para poder intentar defendernos de él, pero si no haces propio el dolor del otro, simplemente eres indiferente a él y ya. Pero bueno, entonces esto de apartarse del dolor. Dice entonces en la página 413, bueno, desde el final de la página 412 dice, después de todo, los signos de cualidad mismos son solo noticias de descarga. Quizás más adelante sabremos de qué índole. Ahora bien, puede acontecer que durante el decurso de Q, de la gran Q, esta es de la del mundo exterior, se invista también una neurona motriz que entonces descargue QN o QITA, que esta es la energía que ya está dentro del aparato psíquico, y brinde un signo de cualidad. Solo que en tal caso se trata de recibir tales descargas de todas las investiduras. No todas son motrices, y entonces para este fin tienen que ser puestas en una facilitación segura con neuronas motrices. Cumple este fin la asociación lingüística. Consiste en el enlace de neuronas psi y con neuronas que sirven a las representaciones sonoras y poseen ellas mismas la asociación más íntima con imágenes lingüísticas motrices, sonoras y motrices. Estas asociaciones aventajan a las otras, a todas las otras, todo lo que no es asociación lingüística, todo lo que no es palabra, todo lo que no es letra, en dos caracteres. Una, son cerradas, pocas en número y exclusivas. O sea, son cerradas y exclusivas. A diferencia de la cantidad, vamos a pensar así, de asociaciones no lingüísticas. O sea, de la posibilidad, vamos a intentar imaginar los objetos en el mundo, si estuvieran desligados del lenguaje, de la palabra, serían infinitos, serían innombrables, inasimilables. Es la cosa en sí. Entonces, a diferencia de esto, la asociación lingüística cumple con esto. Son cerradas y exclusivas. Pocas en número. El abecedario, las palabras que se utilizan comúnmente, son pocas y cerradas. Exclusivas. Por ejemplo, exclusivas del ser humano. De la imagen sonora, la excitación alcanza siempre a la imagen palabra. ¿Okay? El sonido, las imágenes sonoras, alcanzan la imagen palabra aquí. Y de esta a la descarga. Si entonces las imágenes némicas son de tal índole que una corriente parcial pueda ir de ellas hasta las imágenes sonoras e imágenes motrices de palabra, la investidura de las imágenes némicas se acompañará de noticias de descarga que serán signos de cualidad y por eso también signos conciencia del recuerdo. Y si ahora el yo preinviste estas imágenes palabra,
como antes a las imágenes descarga, en omega, se habrá procurado el mecanismo que guíe la investidura psi sobre los recuerdos que afloran en el decurso de Q y Ta. Este es el pensar observador y consciente. El pensar consciente de nosotros. Puedo seguirme ahí, pero me voy a adelantar a la página 415, casi en el último párrafo, casi, en el penúltimo párrafo. Dice, al comienzo de la operación de juicio, cuando las percepciones se interesan por causa de su posible vínculo con el objeto de deseo y sus complejos, se descomponen en una parte inasimilable, no comparable, la cosa del mundo. Y si nos ponemos lacanianos, podemos pensar que eso inasimilable, no comparable, la cosa del mundo, tendría que ver con lo real, con lo que no se puede nombrar. ¿Ok? En una parte inasimilable, la cosa del mundo, y una consabida para el yo por su propia experiencia. Lo que se llama comprender. Se producen dos enlaces para la operación del lenguaje. En primer lugar, se encuentran objetos, percepciones más bien, que lo hacen gritar a uno porque excitan dolor, y cobra enorme sustantividad que esta asociación de un sonido, el grito, que también incita imágenes de movimiento propio, imágenes de descarga, con una imagen percepción, por lo demás compuesta, ponga de relieve este objeto como hostil. ¿Sí? Entonces, si es hostil, nos apartamos, ¿no? Y sirva para guiar la atención sobre la imagen percepción. Toda vez que ante el dolor no se reciban buenos signos de cualidad del objeto, la noticia del propio gritar sirve como característica del objeto. Entonces, esta asociación es un medio para hacer consciente y objeto de la atención los recuerdos excitadores de displacer. Ha sido creada la primera clase de recuerdos conscientes. De aquí a inventar el lenguaje no hay mucha distancia. O sea que una de las conclusiones es muy simple. Ver cómo las asociaciones lingüísticas y finalmente el lenguaje como tal están en función del principio de placer. Por un lado, evitar el displacer y por el otro lado, garantizar la descarga simplemente en la repetición misma de las palabras. Yo, a diferencia de otros objetos, yo no tengo que ir a repetir o a verificar en el mundo exterior los objetos de mi deseo. Si los objetos de mi deseo están significantizados, están provistos de signos de cualidad, yo puedo repetirlos infinitamente. Puedo garantizar la descarga repitiendo palabras. Puedo garantizar una descarga de cierto grado energético simplemente en el bla, 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 bla. Y vean, el bla, bla, bla produce imágenes sonoras, imágenes motrices, imágenes visuales, va a decir después, porque puedo imaginarme, puedo traducir mi discurso a imágenes visuales al escribir. No solamente se queda en imágenes sonoras, que invisten palabras y que cuando ahí dice que descarga, para nosotros esa descarga también es la significación. ¿Qué significa una palabra que pronuncio, no? O un discurso que pronuncio.
¿sí? Cuando dice esta parte, ¿no? En la 413, de la imagen sonora, la excitación alcanza siempre a la imagen palabra y de esta a la descarga. Entonces, vean, imagen, palabra y después descarga. ¿Qué estás poniendo ahí? El goce de la palabra de Lacan. En el bla, bla, bla que hemos visto. En la relación, en el postulado lacaniano de satisfacción, significación. Significación, satisfacción. Y no habla él de descarga, pero si él es freudiano y Freud tiene en el núcleo de su aparato psíquico el proceso primario como defensa, que tiene la función de descargar para evitar el displacer, para evitar la acumulación del estímulo. Entonces vemos cómo utiliza las palabras, las asociaciones lingüísticas, finalmente para descargar. En la significación, pero aquí Freud habla incluso de la descarga motriz al hablar. O sea, ahí la mandíbula moviéndose, los labios moviéndose, necesita, para que eso se mueva, necesita una cantidad energética que se desgasta. El grito mismo, va a explicarlo, tienen ahí ustedes el texto para que lo analicen profundamente, pero el grito mismo también implica una descarga. O sea, no solamente es un signo cualitativo del dolor, sino al mismo tiempo es ya la respuesta, la reacción, la defensa, o sea, la descarga, como para ecualizar, como para equilibrar, como para mantener esa homeostasis de la que habla, ¿no? Y al mismo tiempo mantener la conciencia alerta para decidir lo que se tenga que decidir ante la amenaza ahí que está provocando el grito. Como si estás en un avión y se está cayendo el avión, necesitas un quantum energético para agarrar ahí tu salvavidas y aventarte del avión. Y una vez aventado, agarrar, jalarle el hilito para que se abra el paracaídas. Hay alguien que podrá hacer todo ese proceso de pensamiento y tendrá ahí la posibilidad de hacer. Y habrá el otro que se conforme con él hasta que se destruye el avión. Pero bueno, más allá de eso, se trata de que veamos la relación que existe entonces entre la palabra y la descarga, sea el principio de placer en Freud, que es constitutivo, es absolutamente necesario para existir, pero al mismo tiempo su relación con la palabra. Aquí en esta época no hay lingüistas, no existe Saussure, Jacobson, esos no existen aquí. Esos van a estudiar a Freud para hacer lingüística, pero aquí no existe. Freud es un precursor, pero además son lingüistas, no son psicoanalistas, así que no profundizan tanto Freud ni nada. Mucho menos hacen clínica, ¿va? No tienen conflictos con la ética ni nada por el estilo. No les interesa a los lingüistas, no les interesa nada que tenga que ver con el sentimiento de culpa ni el castigo, y eso no es tema de ellos y no les corresponde además. Pero a nosotros sí. Entonces, para muchos lacanianos que no estudian bien a Freud y que creen que la primacía del lenguaje, de lo simbólico en Lacan es lo lacaniano, están equivocados. Eso está desde el inicio y lo podemos localizar aquí en probablemente la obra más importante de Freud. ¿Por qué? Bueno, en el sentido de que les leía al inicio, cuando dice Freud, nunca había estado preocupado por cosa alguna que saldrá de todo esto, es más sano ir a
no sé, cortar hongos en el campo, de la vergüenza, la emoción, la felicidad, de un golpe, mi mirada atravesó todo y todo encajaba perfectamente. En ese sentido, me parece que es la obra más importante de Freud, la más trascendente, y que Freud pues la guarda ahí en su buró, no la publica, pero tampoco la quema. Y sí, que efectivamente pues se publica hasta 1950, pero nosotros sí contamos con eso, pues nosotros que nacimos en la época lacaniana, pues ya no solamente tenemos el proyecto de psicología, sino tenemos la obra de Lacan también. Ahorita que mencionaste la felicidad, se me vino la idea de cuán feliz puede ser el sujeto que se conoce, ¿verdad? Y que de manera natural puede rechazar al otro, más bien rechazar el discurso del otro, ¿no? Porque está convencido de que su felicidad va por un camino distinto y punto. Me resultó paradójico. ¿Tienen algún comentario? Para mí este sería el aporte del primerísimo Freud, que tiene finalmente alcance hasta el ultimísimo Lacan en su materialidad de la letra, y que es importante que lo presentáramos acá, que tomaran ustedes nota de las páginas, del contexto, para cuando tengan oportunidad o quieran profundizar al respecto, o simplemente tener ahí una referencia clara de la primacía que le da Freud al lenguaje, a la asociación lingüística y al lenguaje mismo para la función del proceso primario, que es fundamental e inevitable para el funcionamiento del aparato psíquico. Pues este es el objeto por excelencia, ¿sí? Y el que mejor le va a venir al aparato psíquico, sobre todo porque le garantiza esa repetición que a su vez le garantiza una descarga. Después vamos a ver, sí, el goce del bla, 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 lo simbólico y el sinsentido, ¿no? Pero ¿por qué lo simbólico sin sentido tiene una función fundamental en el ser humano? Porque sirve al goce, porque sirve a la descarga que es necesaria para mantener la homeostasis que cada uno pueda forjarse para sobrevivir en este mundo hasta que se muera. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? A mí me parece muy bello, en el sentido del amor. Ok. En esa posibilidad de soportar de ese otro su percepción, su discurso, y aún así poder gozar. Bien. ¿A los demás? Pues a mí me parece, Aldo, que Freud está adelantadísimo a su época, que hay muchas cosas que yo leí que aún son vigentes, y que sí, como dices tú, son las bases para entender hasta cierto punto todo el estudio neuronal que en ese momento él pudo hacer para descifrar un poco esto de los mecanismos del aparato psíquico. Entonces a mí me parece maravilloso lo que estamos apreciando ahorita y percibiendo de todo lo que estamos leyendo. El puente que va de la neurona a la letra, que ya con todas sus letras va a formalizar Lacan.
con su materialidad de la letra, pero que aquí lo vemos en Freud mismo, en su propio proyecto neurológico, físico, neurológico, pone en el centro, esta es la última parte de su texto, es como el tesoro, pues, del texto. Al final nos pone la clave del asunto, que es la asociación lingüística, de ahí a inventar el lenguaje, no hay mucha distancia. Ya dentro del lenguaje, pues todas las posiciones, todo lo que se hace con el lenguaje se hace física, biología, literatura, arte, todo lo que se hace, ¿no? Computadoras. Entonces, que sepan más o menos, al menos así, el mapa, ¿no? De qué está en este texto. Está la clave, está el tesoro de los significantes, va a decir Lacan después, ¿no? Pero para mí no vamos a entender la conexión de Lacan y Freud sin ejes conductores fundamentales y estructurales en términos clínicos, éticos, y que nos remiten a algo que es muy consabido por todos, ¿no? Que es lo que llamamos la cura por la palabra. Entonces, para no hacer la cura por la palabra una metáfora ahí romántica, y me pareció necesario que hiciéramos este recorrido para tenerlo presente. Sí, sí, ahora me queda también un poquito a reforzar lo que les venía comentando, ¿no? De la revelación para mí, que fue el incluir a la palabra y cómo la fuimos desgajando como lo comentábamos, ¿no? Desde la tabla periódica y el conformar el parafrasé y todo este rollo, y ahora cómo se integra lo que es la repetición, ¿no? La repetición y en la descarga, y que ahora sí como que entender el qué y para qué, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos lo que alcanzo a entender. Sí. Sí. Podríamos haber dedicado un seminario ahí de un año al proyecto de psicología. Pero bueno, por lo menos hacer este eje. El capítulo 2 del proyecto de psicología se llama psicopatología, ¿no? Y empieza con psicopatología de la histeria, la compulsión histérica. Entonces, bueno, está también cómo construye desde aquí la categoría del síntoma, por ejemplo. Aquí nosotros revisamos un poquito el síntoma de Lacan. Bueno, al final es no sin la materialidad de la letra. Si hay algo que nos distingue, entonces, de los otros campos, sobre todo de la ciencia, es que no partimos de la unidad de medida atómica o celular, o cromosomática, ¿sí? Sino de la letra. Y sin esta materialidad de la letra no hay física, no hay biología, no hay genoma, no hay nada que tenga que ver con el mundo humano. No sé si se dimensiona eso, porque es eso lo que hacía que Freud pensara que teníamos que insistir en la importancia del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es patrimonio de la humanidad, por qué invita a médicos y a científicos a estudiar el descubrimiento freudiano, la. ¿Por qué nosotros hablamos de una conversación entre el psicoanálisis y la civilización?
Y que no se quede esto nada más en cuestiones informales, ¿no? O así, o metafóricas, sino que podamos en un momento dado formalizarlo y defender la singularidad del psicoanálisis. En la medida en que se localiza o se defiende la singularidad del psicoanálisis, por supuesto que lo hacemos más efectivo y contundente. Bueno, muy bien. Pues nos vemos entonces el próximo miércoles y vamos a revisar para terminar contentos, alegres, el texto del tratamiento del alma, ¿no? Un texto 5 años antes de toda esta iluminación, la iluminación freudiana.